Muy buenos días a todos, qué gusto verlos. La semana pasada empezamos una serie pequeña de 2 semanas que la denominamos ¿Por qué tengo dudas? O ¿qué hago con mis dudas? Y descubrimos que todo cristiano tiene dudas en algún momento. Y que seas tú cristiano o no cristiano, las vas a tener. Y Emilio nos conversaba la semana pasada que incluso los más cercanos seguidores de Jesús tuvieron dudas. De manera que no es algo raro que cuando a ti te pasa algo malo en la vida, porque no es que tienes dudas pensadas, esto tal vez no sea cierto, no. Tienes dudas cuando las cosas no están saliendo como tú creías que debían salir. Tienes dudas cuando Dios no interviene de la manera que tú crees que Dios debe intervenir siempre y en todo momento. Y cuando tú no eres creyente, una de tus excusas es, no puedo hacerme cristiano hasta que tenga respuestas a todas mis preguntas. Y déjame decirte que los que somos cristianos no tenemos respuestas a todas las preguntas. Y en toda área de tu vida tú tampoco tienes las respuestas a todas tus preguntas. Pero ¿qué hacemos entonces los cristianos con nuestras dudas? Porque el asunto no es si voy a tener dudas, porque las voy a tener. Lo que tengo que entender es qué voy a hacer con mis dudas. Y en el caso de los cristianos, nuestra respuesta es simple. Las vamos a acarrear con nosotros. Las vamos a llevar con nosotros. Cuando Dios hace algo que no suena bien, que yo insisto que no es Dios sino la vida, pero ya esa es otra discusión para otro momento, yo empiezo a dudar que mi fe es real. Y mucha gente empieza con la pregunta, o no contesta la pregunta que hizo Pedro muy bien hecha, si no es Jesús, ¿quién? Si no es el cristianismo, ¿qué? Y mucha gente entonces decía, se va a otras filosofías de vida, porque no encuentra respuestas aquí, va y trata de buscar respuestas en otro lado. Y después de meses, años o temporadas de vida, regresan. Y regresan y dicen, ¿sabes qué? Tampoco conseguí respuestas allá. Y ahora tengo otro problema, porque las cicatrices son reales. Porque los daños que me hice a mí mismo o a otros son reales. Porque esas filosofías de vida no solamente que no contestaron mis respuestas, no contestaron mis preguntas, sino que me hicieron daño. Así que hoy día vamos a contar una famosa historia de la Biblia para que nos quede claro cómo debo yo considerar mis opciones. Esta historia empieza con un personaje llamado el rey Herodes. Este Herodes fue comisionado por Roma para que gobierne Palestina, que es el sector donde los judíos vivían y viven en la actualidad, y para que ordene su vida civilmente y cobre impuestos. Lo que más le importaba al Imperio Romano era el billete. Mientras viniera billete, tú puedes hacer lo que te provoque, puedes gobernar como te provoque, puedes matar a quien te provoque. El asunto es que tiene que venir un flujo de dinero. Este hombre, sabemos por los historiadores, no por la Biblia, estaba completamente loco. Medio loco, dicen algunos, pero yo creo que estaba totalmente loco. Asesinó a su primera esposa, a 3 de sus hijos, a su suegra, cosa que usted probablemente ha querido, pero no ha consumado. Mató a... Poderme hacer estas cosas me olvido. Y decidió, no voy a repetir eso, y decidió en algún momento, cuando le dijeron que estaba naciendo un rey de los judíos, un nuevo rey de los judíos, decidió mandar soldados romanos a asesinar a personas menores de 2 años. Aunque ya este hombre siendo entrado en edad, no había la menor posibilidad que un niño de menor de 2 años llegara al trono de rey de los judíos antes de que él estuviera muerto. Pero obviamente este hombre no pensaba.
ya cuando está viejo y siendo odiado por todo el mundo, decide meter preso a todos los líderes judíos y llevarlos presos a Jericó. Y da la orden que puesto que el día que él se muera iba a ser un día de festividad, los soldados tenían que matar a todos estos hombres ese mismo día para que haya duelo en Israel, aunque no sea por él. Muere, sus soldados se rehúsan a hacer ese asesinato y fue un día de fiesta en todo Israel porque Herodes finalmente había muerto. Ahora, cuando usted conoce todo esto, no es de extrañarse que este hombre no le entregó su reino a su hijo mayor, sino que lo dividió en 3. Hizo 3 reinos distintos. Y Galilea, que es donde Cristo nació y, bueno, no nació, sino que vivió de niño y desarrolló su ministerio, se lo entregó a su hijo Herodes Antipas. Ahora, de una vez, todo lo que tenía que ver con Herodes eran Herodes o Herodías, porque este hombre creía que tenía que permanecer su nombre por siempre. Entonces, Herodes Antipas es el gobernador, el rey de toda esta parte denominada Galilea, y tiene un hermano que se llama Herodes Filipo. Pero Herodes Filipo no le dieron reino. Herodes Filipo era un hombre de negocios, un hombre que tenía mucha riqueza, pero no gobernaba nada. Y Herodes Filipo estaba casado con su sobrina, que se llamaba Herodías. ¿Entendió la novela? Porque es digna de novela venezolana. Ahora, usted dice, casarse con su sobrina, qué horror. Déjeme decirle que tuvimos un candidato a la presidencia de Ecuador que está casado con su sobrina carnal, por si acaso. No sé quién es. Vaya averigüe, no, yo no le voy a contar el chisme. Pero uno de los candidatos presidenciales de esta república, en esta última elección, se casó con una hija de un hermano de él. Así que, ¡ay! Eso no puede pasar. ¿Por qué no me cuenta una cosa diferente? No. Muy bien. Entonces, aparentemente, esta Herodías era... Ya están todos conversando. ¿Quién? Y usted en su casa también está. ¿Quién? No sea chismoso. Ya, sígame. Ya, olvídese de quién es. Después lo averigua, ahorita sígame. Esta Herodías, aparentemente, era una mujer guapísima. Porque resulta ser que, aparentemente, en las reuniones familiares que tenían, ya pues Herodes Antipas empieza a coquetear con esta mujer. Y de alguna forma consigue que su sobrina y cuñada deje a su esposo, Herodes Filipo, y se vaya con él, Herodes Antipas. ¿Por qué? Porque debe ser más importante ser hija de un rey, ser esposa de un rey, que ser esposa de un hombre de negocio. Y ella lo deja al esposo y se va con Herodes Antipas. Esto para un judío era terrible, porque iba en contra de todas las costumbres judías. Tú te podías casar con la mujer de tu hermano, pero solo cuando éste muriera, para cuidarla, porque la mujer en ese tiempo no se podía cuidar por sí sola. Pero nunca se había oído que tú te cases con la mujer de tu hermano con este vivo y que encima era tu sobrina. Era tu cuñada, tu sobrina y tu esposa. Una cosa de locos. Entonces, los judíos empiezan a tener problemas con esto y lastimosamente para Herodes Antipas, en ese mismo tiempo hay un predicador que no tenía problema en agarrar las cosas del momento como ejemplos para sus sermones. Y este hombre le decían Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que tenía un solo sermón, en 20 versiones diferentes. Arrepiéntanse, arrepiéntanse y arrepiéntanse.
Y tenía arrepiéntanse 1, arrepiéntase 2, arrepiéntase 3, y así los iba variando. Pero todo era arrepiéntase. ¿Y por qué arrepiéntase? Porque el Señor, el Mesías prometido, estaba por llegar. Estaba por llegar a nosotros y nosotros tenemos entonces que mirar hacia Dios. Y Juan no tenía problema en usar como ejemplo de pecado este matrimonio de Herodes Antipas, con la que ahora era su esposa, antes había sido su cuñada y siempre sería su sobrina. Y hablaba y los confrontaba, y se los encontraba en la calle y le gritaba, pecador, te casaste con tu... Es una cosa de locos. Entonces, como usted podrá comprender, Herodías le tenía menos que simpatía, pues, ¿no? Lo odiaba con todo lo que podía. Este poderoso comunicador no tenía miedo. Enfrentaba a los fariseos, enfrentaba a Herodes, enfrentaba a quien tenía que enfrentar. Vivía de una manera diferente y había empezado a bautizar gente, de ahí la forma como le decían, el apodo que tenía. Porque hasta ese tiempo la gente se bautizaba sola. Cada uno se bautizaba por sí mismo. Pero este fue el primero que empezó a bautizar gente en el río Jordán. Ahora, este hombre está destinado a tener un poderoso o a ser un hombre muy importante en el plan de Dios para nosotros. Era un hombre que había sido profetizado. Voz que clama en el desierto, tú anunciarás al Mesías. Y este hombre empieza a decir todas estas cosas. De hecho, cuando Jesús aparece por primera vez, Él es el que dice, he ahí, Jesús venía bajando de un monte, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo anunció de una maniluna, ¿no? Y dijo, este es el hombre. Juan era un hombre clave en el plan de Dios para la humanidad. Antipas, como veremos en la historia, le tenía mucho cariño a este hombre medio loco que decía todas estas cosas. A pesar de que lo criticaba, le parecía un hombre santo, le parecía un hombre inteligente. Pero llegó un momento en que ya no pudo resistir las críticas de su esposa. Imagínese usted y yo un ratito. Imaginémonos, mi esposa y yo. ¿Cómo puedes permitir que ese hombre hable así de la esposa de un rey? ¿Cómo puedes permitir que hable así de nosotros? ¿Cómo puedes permitir? Hasta que ya este hombre se cansó, pues ya. Y como todo buen esposo, entre comillas, metió preso a Juan. Y ya está. Para que Herodías no siga con la cantaleta un día y otro día y otro día de lo mismo. Y así nos cuenta la Escritura, nos dice, en efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Continúe, por favor. Y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener como esposa a tu hermano, ser esposa de tu hermano, la esposa de tu hermano. Pero por eso Herodías le guardaba rencor a Juan. Yo creo que se quedó corto el escritor, pero bueno. Y deseaba matarlo. Pero no había logrado hacerlo. Ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Lo protegía. A su manera el hombre bajaba a las cárceles que estaban normalmente en unos huecos, en unos sótanos, y iba a conversar con Juan, porque a pesar de lo que Juan opinaba de él, realmente era un hombre que a Herodes Antipas lo sorprendía, le encantaba hablar con él. Este era un hombre que atrapaba masas, por decir la verdad, que la gente lo iba a buscar para escucharlo. Encima era primo de Jesús. Eso debe ser lindo, ¿no? Usted va a una fiesta con Jesús. Mi primo, Jesús. ¿Ah? Chévere debe ser, ¿no? Y entonces este hombre,
es seguramente, si tú lees el Nuevo Testamento, la persona que tú menos creerías que puede tener dudas. Oye, espérate, se ha pasado su vida anunciando que Jesús es el Mesías. Y si no es el primero, por lo menos estaría entre los primeros 3, que tú nunca esperarías que dude. Si lo mandaron a eso. Jesús se hizo famoso debido a que Juan lo anunció. Y Juan era un hombre tan íntegro que cuando sus discípulos van y le dicen, oye Juan, discípulos tuyos se están yendo con Jesús, tenemos que hacer algo. Y Juan le dice, no, es necesario que yo empiece a menguar porque Él es el importante. Y cuando le dijeron a Juan, Juan, ¿eres tú el Mesías? Él no dijo, sí, claro, yo soy, no dijo eso. No, viene alguien detrás de mí que yo no le llego ni a los zapatos. Esa era la integridad de este hombre, eso era lo que este hombre había venido a hacer, eso era lo que él tenía completa seguridad. Gran parte de la fama de Jesús se la debía al anuncio de Juan. Pero Juan cae preso. Y cuando nosotros estamos presos o estamos al final de nuestra fama o empezamos a ver que las cosas no cuadran y que no me está sucediendo lo que debía sucederme porque yo soy un hombre íntegro, soy un hombre que no he hecho nada y sin embargo Dios permite que me metan preso esta señora que se ha casado 2 veces, que se ha casado con sus 2 tíos, ¿no? Y gracias a ella y a su pecado yo estoy preso y ella está feliz y contenta. ¿Y cómo es esto? Esto no cuadra con lo que yo creí que iba a suceder, ¿no? Y Juan empieza a dudar. Porque cuando usted está preso en una situación que no puede controlar, porque cuando usted está preso en algo que no puede comprender, usted empieza a dudar. Y esto es lo que sucede. Dice Juan, estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Te imaginas? Necesito de respuesta a una pregunta. ¿Te anuncié bien? Tú sí eres el que yo debo anunciar. Ahora, piensa en los discípulos que lo fueron a ver a Juan, ¿no? Ellos han visto a Juan anunciar a Jesús como el Mesías y de repente, ¿cómo le voy a preguntar que si eres tú? Pero si gracias a ti es que todo el mundo cree que él es, ¿quién es? Pues, ¿cómo le puedo preguntar? ¿Qué es que te pasa? ¿Cómo le voy a decir a Cristo, oye Cristo, ¿eres tú o no eres? ¿Será que Juan se equivocó? Que comió mucha langosta ese día. Que no son las langostas que usted come, por si acaso. No vaya a pensar. ¿No? Me habré equivocado. Será otro. Ahora, yo tengo que ser honesto con usted. Cuando yo veo esta historia, yo me siento mejor. Porque si a Juan le puede pasar eso, si Juan puede dudar, yo también. Y cuando las cosas vienen a mi vida que no son tan claras como deberían ser, o que no es lo que yo esperaba, o la vida me lanza una curva, como dicen, no es problema si yo dudo. Lo importante es qué hago con mi duda. Porque déjame decirte algo clarísimo que te va a suceder. Te profetizo en el nombre del Señor, no mentira. Te va a suceder porque eso es la vida. Va a llegar el momento en tu vida en que el cristianismo te va a parecer irrelevante. No porque alguien te diga grandes cosas de eso, sino porque, déjame ponerte un ejemplo claro. Nosotros en circunstancias normales tenemos un ministerio que se llama OANSA. OANSA trabaja con niños y ellos siguen trabajando hasta que están por llegar a la universidad y después. Pero algo pasa cuando llegas a la universidad. Porque no es que alguien en la universidad te dice, cristianismo no sirve, no. Es que pasa a ser irrelevante. Tienes demasiadas cosas que hacer. Tienes otras formas de ver la vida. Tienes otras cosas que necesitas hacer. Tienes que estudiar, probablemente también tienes que trabajar. Y en esos momentos Dios parece lejano e irrelevante. Cuando Dios no te contesta como tú crees que te debe contestar.
Dios parece lejano e irrelevante. Y en ese momento es cuando tus dudas vienen. Si tus hijos no van bien, si tu matrimonio no va bien, si tu economía no va bien, no importa lo que aprendiste en la escuela dominical o dónde creciste o qué te sucedió, si tú no crees que Dios te contesta como debe ser o como crees que te mereces, vas a dudar. Y no es otra cosa sino humano. Nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos porque, perdona que te lo diga, pero esa es la realidad, pues. Porque ¿sabes qué? Cuando hay un terremoto en Finlandia, es un motivo para orar. Pero si tú pierdes tu trabajo, ese es un motivo para perder tu fe. Si un hijo ajeno se enferma, ese es un motivo de orar. Pero si es tu hijo, ese es un motivo para perder la fe. ¿Por qué? Porque cuando se trata de los demás una oración basta. Pero cuando se trata de mí, puedo llegar a perder mi fe. Estamos tan centrados. Nos han enseñado tanto que Dios tiene que preocuparse por mí. Que cuando eso no sucede, mi fe se termina. Aunque todo el mundo en la Biblia que usted puede leer tuvo problemas y serios, usted cree de alguna forma que Jesús está aquí para que usted no tenga problemas. Entonces, ¿qué esperaba Juan que le responda a Jesús? ¿Qué es lo que esperamos usted y yo que nos responda a Jesús? Voy a cambiar tu circunstancia. O si no, por lo menos que me diga, mira Andrés, la razón por la que te está pasando lo que te está pasando es que el año que viene va a pasar tal cosa y el siguiente va a pasar tal cosa y yo tengo todo planificado, así que tranquilo. Pero no sé a usted, pero a mí Dios no me contesta así. Nosotros quisiéramos que Dios nos explique su plan para entonces estar tranquilo. Me dice que soy importante, ya está, no te necesito más. Espero una respuesta que me deje ver claramente que algo va a suceder. O en el caso de Juan, usted espera que Jesús conteste, dile a Juan que hoy mismo lo sacamos de prisión. Usted espera que le diga, Andrés, hoy mismo arreglo tu situación. Y Jesús no responde así. Jesús no respondió así ahí y no responde así ahora. Su respuesta es tan increíble para mí, tan rara y tan práctica, que es una de las razones por las que yo insisto que esto no se lo puede haber inventado alguien. Porque ¿quién se puede inventar semejante locura de respuesta? ¿Cómo puede alguien responder así y así es como él responde? Les dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Espera, Cristo. Juan quiere saber si eres o no eres. Vayan y díganle lo que están viendo y oyendo. Pero ¿por qué me contesta con evasiva? Dime sí o no. Vayan, díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. ¿Y qué es lo que estaban viendo y oyendo? Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Vaya y dígale lo que está pasando alrededor de ustedes. Dile a Juan, esto no es sobre ti, esto es sobre mí. Ahora dígaselo a su corazón. Esto no es sobre ti, es sobre Él. El importante aquí es Él. El que decide lo que pasamos es Él. Y tiene una muy buena razón para hacerlo. Que tú no la veas, no es problema de Él. Así como Juan no la veía. ¿Por qué estoy preso? No tiene sentido. Yo debería seguir predicando. Todavía tengo unas 8 versiones más de arrepentimiento que predicar, ¿no? Mi vida no se ha terminado todavía. Y eso nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros perdemos la fe debido a las circunstancias. En toda situación,
cuando entro a un nuevo trabajo, una nueva relación, una nueva faceta de mi vida. No es que alguien me dice, Cristo no sirve por esta razón científica, sino que simplemente pasa a ser irrelevante, porque tengo demasiadas preocupaciones. Mi realidad es demasiado terrible para preocuparme de si es o no es verdad. Yo creo que Jesús, o que la respuesta de Jesús, no para Juan, sino para ti, para mí es esta. Quiero que la fe de Juan esté aferrada no en lo que le pasa a él, sino en lo que ocurre a su alrededor. No, deja de verte que tú estás en prisión y empieza a ver que los cojos sanan, que los leprosos sanan, que los ciegos ven y que todo el mundo recibe las buenas nuevas. Pero yo estoy tan preso en mí, como él estaba preso real, que solamente lo que pasa conmigo importa, que solamente lo que está sucediendo conmigo o con los que están a mi alrededor muy cercano importa. Y lo que Dios esté haciendo en otros momentos de la vida no me parece importante. Cuando te encuentras en estos momentos, te parece que el cristianismo es irrelevante. Ahora, en lo práctico que yo intento predicar y en lo que intento decirte cosas claras para tu vida, para que empieces a trabajar desde hoy. Cuando tú tengas dudas, cuando la vida te tira una curva, cuando tienes algo que dices, chuta, esto no es lo que yo esperaba. Yo he orado para que pase lo contrario y pasa exactamente lo que menos esperaba. Esto no es lo que yo creía que iba a suceder. Déjame decirte las 3 cosas que tú tienes que hacer. Las 3 cosas que tú tienes que hacer cuando tengas dudas. Número 1, regresa a ver lo que Dios ha hecho en tu pasado. Empieza a ver cuando Dios te sacó del pecado. Empieza a ver cuando Dios te contestó esa oración. Empieza a acordarte de lo que Dios ha hecho contigo, de dónde te sacó y dónde estás ahora. Mira cómo Dios fue fiel en tu vida una y otra vez. Y esta circunstancia en la que estás declarando a Cristo irrelevante no es sino otra más. Dios es fiel y siempre lo será. Primera cosa, regresa a tu pasado. Segunda cosa, mira a tu alrededor y ve a Dios en acción. Si a ti te está pasando algo malo y tú crees que tus oraciones son las únicas no contestadas, cosa que no es cierta, empieza a ver lo que Dios está haciendo. Empieza a ver cómo la gente, a pesar de la pandemia, se ha convertido en niveles espectaculares. Empieza a ver cómo tenemos menos plata, pero tenemos más gente preocupada de la vida eterna, que no se hubieran preocupado de ella si no hubiera sido por esto. Pero tú estás tan preocupado en ti que estás dejando de ver a tu alrededor. Obvio que las dudas van a venir. Obvio. Entonces, primera cosa, regresa a tu pasado. Dios ha sido fiel un montón de veces. Segunda cosa, mira que Dios sigue operando. Mira que Dios, a pesar de lo que te pasa a ti, Dios está ahí y de alguna forma Él va a tener lo que tú necesitas, no lo que quieres, siempre a tu disposición. Y la tercera, mira hacia el futuro. Tus circunstancias no son lo último. Dios te ha dado a ti una promesa clara de lo que quiere hacer contigo. ¿Para qué te está preparando Dios? Eso es lo que tienes que preguntarte. A ver, Señor, esto que me está pasando, ¿para qué es? Y si no lo sabes todavía, tranquilo que lo sabrás. Va a llegar un momento, en 6 meses, en un año, que vas a decir, esto era. Yo le he contado a usted muchas veces que yo quebré por ponerme a ser agricultor de ciudad. Estuve a punto de perder el negocio que hoy tengo, que no es la iglesia, por cierto. Cuidado, alguien vaya a pensar. Hello. La iglesia no es mi negocio. Yo no vivo de la iglesia, por si acaso. Solo para que lo tenga claro. ¿Dónde estaba? Cuando yo casi quiebro. Llegó un momento en mi vida, cuando ya salimos, que vino a verme un amigo
muy querido de la iglesia donde yo estaba en ese momento. Y se sentó y me empezó a contar todos los problemas económicos que tenía. Y cómo él no veía esperanza. Él debe haber sido la primera persona que yo le di una consejería financiera. Tengo 28 años haciéndolo, así que imagínense hace cuántos años fue. Y mientras él hablaba, yo me empecé a reír. Y entonces me quedó mirando y me dice, ¿por qué te me ríes? Le digo, porque ahora entiendo por qué pasé 3 años de ese desastre que pasé, para poder enseñarle a alguien cómo no se hace. Porque tú has hecho exactamente lo que yo hice. Y déjame decirte cómo Dios me dijo que había que cambiar estas cosas. Me dejó ver, porque no me lo dijo, no es que me habló. Así que en el futuro puede haber alguien a quien tú vas a sacar de sus problemas, porque pasaste por los tuyos. ¿Por qué tienes que dudar? No todo es sobre ti. Si no fue sobre Juan, imagínate lo que sea sobre ti. Dios es consistente. Y lo que hizo en mi pasado y lo que hace con otras personas en estos momentos será lo mismo que haga por mí en el futuro. Exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Y Él va a seguir así. Y entonces aquí es cuando Cristo dice esas cosas que cuando uno las lee sin leer el contexto o saber por qué lo está diciendo, uno dice, ¿ah? Mira esta frase de Cristo que es espectacular. Dice, dichoso el que no tropieza por causa mía. ¿Por qué alguien tropezaría por Jesús si murió por nosotros? Porque a veces dice cosas que son duras. Porque a veces nos deja pasar por cosas que nosotros consideramos inconsistentes. Y entonces Él te dice, ¿sabes qué? Mejor nota, de 100 van a sacar 104, aquellos que no tropiezan por causa de lo que yo digo o por causa de lo que les pasa. Ellos consideran que es inconsistente con lo que deberían vivir. Porque esas inconsistencias me parecen ilógicas, no algo que un Dios bueno debe hacer. Tremendo. Y lo que sigue es espectacular. Por lo menos para mí, espero que para ti sea también. Dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Y yo lo primero que digo, pero si está dudando de ti, ¿cómo puede ser el más grande si es un dudador? O sea que cuando yo dudo, eso no me saca de mi posición con Dios. ¡Wow! Ahora puedo dudar más tranquilo. ¿O no? Juan ha dudado, y sin embargo Jesús dice, no hay nadie más grande que Juan el Bautista, que haya vivido, y yo incluyo que vivirá. Nadie más grande. Una persona que se ha pasado su vida anunciando a Cristo, que en un momento entendió que él tenía que dejar de ser famoso para que Cristo sea famoso, y en el momento en que se ve en una realidad que no creía posible, empieza a dudar. Yo no lo estoy alentando a usted a dudar. Lo que le estoy diciendo es, si le está pasando, lo peor que puede hacer es irse. Porque las alternativas son peores. Y Dios está encima de lo que sucede. La historia termina. Juan sigue preso. La hija de Herodías, un día en una fiesta, hace un baile que le puedo garantizar aquí entre usted y yo que no era ballet. Un baile lo suficientemente, voy a decirlo, erótico, para que los hombres se pongan como locos, y Herodes, en lo máximo de su, dice, te doy lo que tú quieras hasta la mitad de mi reino. Eso sí es un baile, pues. ¿O no dice usted? ¿Qué bailecito tiene que ser?
Esta niña va donde su mamá, y su mamá, porque tiene no sé cuántos años odiando a este hombre, quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Herodes no se puede, después de haber hecho una declaración pública, no se puede hacer para atrás. Y le cortan la cabeza a Juan y se la llevan a esta niña en un plato. Un hombre correcto, un hombre santo, a quien lo han matado por decir la verdad, a quien lo han matado por hacer lo que Dios quería que haga, a quien lo han vilipendiado por ser un hombre de Dios. Y pocos años después, otro gobernador se lavaría las manos para que otro hombre de Dios, que no le había hecho mal a nadie, sea crucificado injustamente. Pero si no hubiera sido por estos dos hombres, usted y yo no podríamos creer en el Jesús y en el Dios en que creemos. Si no hubiera sido por la vida de estas dos personas y muchos más, que a pesar de que sus circunstancias lo llevaban a dudar, siguieron caminando, usted y yo no podríamos obtener el regalo de la vida eterna. De manera que Dios intervino o no intervino. Juan no lo vio, pero que intervino, intervino. Y nosotros somos la prueba que 21 siglos después seguimos aquí. ¿Por qué dudas? Como no se trata de ti, como Dios no hace todo por ti, entonces ¿puedes considerar al cristianismo irrelevante? O simplemente lo que tenemos que hacer es entender que tú y yo podemos confiar en la fidelidad de Dios, aun cuando tengas dudas. No me está yendo de lo mejor. Hace solo un año estábamos usted y yo encerrados en nuestras casas sin saber qué sería el día de mañana. Sin saber si el día de mañana nos convertíamos todos en mutantes o no sé qué cosa. ¿Teníamos dudas? Claro que teníamos. Pero la fidelidad de Dios sigue ahí, seguirá ahí por siempre. Nunca puede ser irrelevante. De manera que, déjame terminar con lo siguiente. Cuando tu enfoque, cambia tu enfoque. Número 1, cuando te enfocas en lo que Dios ha hecho por ti, enfócate en lo que Dios ha hecho por ti en tu pasado, lo que Él ha hecho por tu fe y por ti. Te ha sacado de muerte y te ha puesto en vida. Lo que está haciendo a tu alrededor, mira cuánta gente, no solamente ahora, sino por los siglos de los siglos, ha entregado su vida a este hombre y su vida ha mejorado de forma increíble. Y la seguridad de que estará en tu futuro. Es ahí, cuando haces esas 3 cosas, que vas a reencontrar tu fe y tus dudas se van a disipar, aunque no tengas absoluta claridad. Cuando te pasa algo malo, tú dudas. Si no lo haces, eres extraterrestre. Cuando todavía tienes que estar en tu casa, a pesar de que quisieras estar aquí, porque todavía hay 14 muertos diarios. Dudas. Si no lo haría, fueras extraterrestre. Pero yo sé lo que tengo que hacer con mis dudas. Yo sé lo que puedo hacer con mis dudas. Las cargo conmigo y sigo caminando porque sé que al final la fidelidad de Dios siempre estará ahí. Yo tengo entonces que aprender de estas 2 semanas. La primera, tengo que aprender de Pedro, de lo que Emilio nos hablaba la semana pasada. Considera tus opciones. Si no es a Cristo, ¿quién? Si no es el cristianismo, ¿a qué? ¿A dónde me voy si solo Él tiene palabras de vida eterna? Y hoy hemos aprendido, cambia tu enfoque. Deja de mirar la prisión en donde estás y empieza a mirar lo que Dios hizo, lo que está haciendo a tu alrededor y lo que hará. Como hizo Juan,
cuando recibió la respuesta de Jesús. No hay vida dedicada a Cristo que sea irrelevante. No hay vida que esté trabajando para Él que no sea valiosa. No hay suficiente amor como para que no lo podamos dar. Tú y yo tenemos la responsabilidad de pasar este mensaje a pesar de nuestras dudas, porque esas dudas no son racionales, son emocionales, cuando Dios no responde como tú crees que debe responder. Cada vez que dudes, cada vez que yo dude, acuérdate de la fórmula, veo mi pasado y cómo Dios respondió. Veo cómo Dios está respondiendo alrededor mío y veo lo que Dios es, para qué Dios me está preparando y qué va a hacer conmigo en el futuro. Y de repente, Dios volverá a ser relevante, no importa tus circunstancias. Y así es como yo trabajo con mis dudas cada vez que vengan. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos usado para hablar de cómo nos afectan las cosas que pensamos. Padre, recuérdame de ahora en adelante esta fórmula dada por ti para que yo pueda ir por encima de mis dudas. Permítele a mis hermanos y a mí que podamos trabajar con ellas y seguir creciendo y seguir caminando hacia ese momento especial en que nos encontraremos contigo y tú nos puedas decir, bien hecho, siervo fiel, ven a la paz de tu Señor. Padre, mientras tanto, nos quedamos contigo y con la seguridad de que jamás eres irrelevante y de que aunque cambien mis circunstancias, mi fe por ti no puede cambiar. Trabajaré con mis dudas, caminaré con ellas y trataré de serte fiel en todo momento, como tú eres siempre fiel conmigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Nos vemos. Gracias a los que están en su casa. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.